Buenas tardes, mi nombre es Brian Ortiz. Vamos a hablar de cascada de coagulación. La cascada de coagulación consiste en un conjunto complejo de reacciones de proteasas, en el que participan aproximadamente 30 proteínas. Esta tiene unas etapas, que son la formación de la tromboplastina, la formación de la trombina y la formación de la fibrina. Para la cascada de coagulación actúan ciertos factores. En total son 13 los factores que actúan en el proceso y se diferencian con números romanos y necesitan de cofactores de activación como son calcio y fosfolípidos para completar así su función. En esta tabla vemos los factores y la función que estos tienen. En el caso del factor 1 es el fibrógeno, que es la finalidad cuando se forma el coágulo. El factor 2 es la protombina. El factor 3 es el factor tisular, que es el primero que se genera cuando se produce la lesión. El factor 4 es el calcio. El factor 5 la proacelarina. El factor 7 la proconvertina. El factor 8 es un factor antihemolítico. El factor 9 es el factor Christmas. El factor 10 es como el factor estándar. El factor 11 el factor antihemolítico. El factor 2 el factor de Hetman. El factor 13 es el estabilizante de la fibrina, que nos lleva a convertir finalmente el fibrógeno. En esta clasificación lo vemos más exactamente. Las clases funcionales y los factores. Están los simógenos, que son las pequeñas moléculas de estos factores, pero que aún están inactivas. En este caso los factores son el factor 1, el factor 7, el factor 9, el factor 10, 11 y el 12. Los cofactores, que son los que ayudan a las anteriores a activarse, son el factor 3, el factor 5, el factor 8. El fibrógeno es el factor 1, ya activado, y los factores de contacto son el factor 11 y el factor 12. La cascada de coagulación se rige por un modelo que es la vía intrínseca y extrínseca. En la vía extrínseca se considera que es la responsable de la generación inicial del factor 10 activado o factor X activado. De igual manera, la vía extrínseca se inicia en el momento que se produce la lesión. La siguiente es la vía intrínseca, que lleva a la ampliación de la generación del factor 10 activado. La vía intrínseca también es considerada la vía de contacto. Esta se genera después de que la sangre en el punto de la lesión entra en contacto con el colágeno de la sangre. Por su parte, el factor 10 activado es fundamental en este proceso, pues es la unión de ambas vías y da inicio a la vía común. Vamos a explicar cada una de estas vías. Por su parte, la vía extrínseca. La vía extrínseca inicia con el factor tisular, que es el mismo factor 3, como ya les había comentado, en el momento que se produce la lesión. Esta tiene una unión con el factor 7 activado y el calcio para así dar la activación del factor 10, que a su vez se convertirá en factor 10 activado, para luego dar inicio a la vía común. Por su parte, la vía intrínseca. La vía intrínseca inicia con el factor 12, que se convierte en factor 12 activado luego de la unión con el colágeno. El factor 12 activado unido con calcio y fibrógeno dará vía al factor 11, que se activará convirtiéndose así en factor 11 activado. El factor 11 activado se unirá con calcio y este se convertirá en factor 9 y llegará a convertirse en factor 9 activado. El factor 9 activado, por su parte, unido con el factor 8,
que es un factor antihemolítico, más el calcio y fosfolípidos, dará paso al factor 10, que por su parte se convertirá en factor 10 activado. Una vez han terminado tanto la vía intrínseca como la vía extrínseca su proceso de llegar al factor 10 activado, iniciará la vía común. La vía común, una vez está el factor 10 activado, se unirá con el factor 5 activado para dar paso a la protombina, que también es conocida como el factor 2. Esto hará que se convierta en tropombina, que es considerada el factor 2 activado. El factor 2 activado dará paso al fibrógeno, que como les había comentado ya, es el factor 1. El fibrógeno se convertirá en fibrina, que es el factor 1 activado. En este caso, la fibrina estará convertida, pero en muy pequeñas porciones o moléculas, que al unirse con el factor 13, las estabilizará para dar paso al coágulo final en el punto que sea requerido. En este caso vemos el esquema completo de cómo es el proceso de cada una: la vía extrínseca, la vía intrínseca, donde su finalidad es el factor 10 activado para así dar paso a la vía común. Podríamos entender la cascada de coagulación de una manera más fácil, reemplazando los números romanos por números arábigos de esta manera. Partiendo del número 10, que reemplazaría el factor 10